Amén. Que el Señor bendiga su salida. Que el Señor Amén. bendiga todo lo que emprenda, todo lo que haga. Amén. Bendiga a sus Amén. hijos. Gloria a Aleluya. Dios. Su salud. Amén. Aleluya. Que la Amén. gracia del Señor Jesucristo siempre esté con ella y nunca se aparte Amén. la Gloria a palabra. Dios. Amén. Y que Dios bendiga a su esposo Amén. también. Amén. Que Dios Gloria a ben- Dios. que Dios bendiga a ese familia completa. siervo. Aleluya. Mis amados, Dios bendiga grandemente a cada uno, ¿verdad? De los que se han podido conectar después que saludamos. Dios bendiga grandemente. Quiero decirle que esta noche tenemos un capítulo que corresponde a la continuidad del capítulo 27 que estuvo hablando nuestro hermano y maestro Lázaro Manuel Taveras, ese gran siervo del Señor que se dejó usar ayer por el Espíritu Santo para traernos luz. Así esperamos que el Señor en este día pues nos traiga luz y que la palabra que podamos aprender la podamos aplicar también, porque este es el propósito. Recordamos, mis amados, que nosotros estamos hablando de fundamentos bíblicos. Fundamento bíblico. Sin ese, hay un solo fundamento. Ese fundamento se llama Jesucristo. Dice la Biblia que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo de manera perfecta. Cristo Jesús es la base de todo. ¿Y dónde aprendemos, dónde entendemos, dónde comprendemos todo lo que sucede o todo lo que se escribió de Jesucristo? Leyendo el Antiguo Testamento. Porque Cristo Jesús, cuando llegó a la tierra, él predicó sobre el Antiguo Testamento, la Torá, o el libro de la ley, o el Pentateuco, ¿verdad? De varias maneras se le llamó, pero nosotros, si queremos aprender sobre él, es necesario leer estos fundamentos. Y por eso estamos aquí, amados, cada noche. En el capítulo de hoy estaremos hablando específicamente sobre las ofrendas diarias. Las ofrendas tenían un propósito y el Señor en varios capítulos de la Biblia le dedicó varios capítulos, ¿verdad? Entendiendo que los capítulos fueron puestos posteriormente. Anteriormente era un rollo donde se encontraba las escrituras y usted, si quería entender algo, tenía que empezar desde el primer rollo y seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo hasta llegar al punto que usted quería. Gracias a Dios, a través de la historia, la Biblia se fue organizando y hoy tenemos libros, capítulos, versículos, tenemos temas, ya usted encuentra la Biblia por subtemas, etcétera. El día de hoy estaremos mirando en el capítulo 28, ofrendas diarias. En el capítulo 28 de Número enfatiza la importancia de las ofrendas diarias, festivas en la vida religiosa de los israelitas, demostrando su gratitud y obediencia. Bien. Ahora bien, dentro de las ofrendas diarias que nosotros miramos en los primeros versículos, nosotros nos damos cuenta que allí el Señor manda a ofrecer dos tipos de ofrenda. Y nosotros vamos a entender por qué se hablan de dos tipos de ofrenda. También es necesario que podamos comprender qué
tiene que ver estas dos ofrendas? Porque si se fija, él le está diciendo que ellos tienen que ofrecer dos ofrendas. Entonces es necesario también saber por qué dos ofrendas. Y vamos a ver qué tiene esto que ver con el sacrificio de Cristo. Yo quisiera que usted se quede bien pendiente de lo que vamos a hablar, porque en este capítulo vamos a entender quizás algunas palabras que usted ha escuchado de algún predicador en algún momento y quizás no lo entiende. Más adelante se lo voy a poner. Vemos que lo primero es un simbolismo. ¿Por qué? Simboliza los corderos. Dos ofrendas simbolizan los corderos. Vamos a ver. El cordero simboliza inocencia y pureza. Los corderos representan la pureza que Dios requiere del pueblo. Número 2, el sacrificio de expiación. El cordero es un símbolo de sacrificio y expiación, recordando la entrega de Dios por la humanidad. También habla de la sumisión y la obediencia. Los corderos también simbolizan la sumisión y la obediencia del pueblo a la voluntad de Dios. ¿Por qué todas estas cosas? Número 1, cuando hablamos de que el cordero simboliza pureza delante de Dios, es importante reconocer que cuando Jehová exigía un sacrificio tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. El cordero también simbolizaba lo que es la expiación, recordando la entrega de Dios por la humanidad. Mire, hoy hay un tema que está muy adentro del capítulo de hoy, que por asunto de tiempo nosotros no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar, pero yo lo tengo ya preparado para tocarlo posiblemente el fin de semana, porque en toda la semana estaremos hablando sobre los sacrificios y algunas otras cosas más. Pero aquí hay un tema, dentro de este capítulo hay un tema que habla de lo que es la expiación, que ya eso ustedes lo conocen bien porque lo hemos venido tratando, pero también hay otro que habla sobre lo que es la adoración, que tiene mucho que ver con un sacrificio que se hacía específicamente con el cordero cuando se quemaba completamente. Entonces, nosotros no lo vamos a hablar en este día, solamente lo voy a mencionar, pero no vamos a hacer detalle. Le digo esto porque es un tema que creo que posiblemente tengamos que durar fácilmente 2 días hablando solamente de la expiación y de esos números. Bien, cuando hablamos de 2, dice aquí, vemos una unidad complementaria. 2 corderos representan la unidad complementaria entre Dios y el pueblo. Aquí está la parte que le decía, el Señor le decía a ellos que ellos tenían que tomar 2 corderos, ¿verdad? Para el holocausto. Entonces, lo que simbolizan los 2 es una unidad complementaria entre Dios y el pueblo. También significa la duplicidad de la ofrenda, es decir, la ofrenda en la mañana y la ofrenda en la tarde. Por eso habla de 2. Enfatiza la importancia de la adoración y el sacrificio continuo. Por eso el Señor le exigía 2. Pero el último quizá es el más que deja todo claro. La representación de los 2 pactos. Dice, algunos intérpretes ven los 2 corderos como una representación de los 2 pactos, es decir, el pacto de la ley, Antiguo Testamento, y el pacto de la gracia, Nuevo Testamento. Entendiendo siempre que cuando nosotros hablamos de la gracia, no es que la gracia fue por primera vez cuando Cristo llega. Siempre la salvación ha sido por gracia. Siempre. Es decir, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham halló gracia ante los ojos de Dios.
y cada uno de los hombres de Dios siempre fue por gracia. Ahora bien, el pacto ya establecido en el Nuevo Testamento por gracia inicia después de la venida, cuando Cristo llega, muere, resucita, entonces envía al Espíritu Santo. Ahí es donde se concretiza el pacto de la gracia, donde los hombres ya no necesariamente para ser profeta tenían que vivir como vivían los antiguos en el tiempo de la ley, sino más bien que a través del Espíritu Santo, ahora el hombre, siendo niño, siendo mujer, siendo un anciano, puede profetizar por el Espíritu Santo. Antes había un oficio profético donde el hombre solo era profeta, y de hecho los profetas tenían lugares específicos donde habitar. Habitaban en los palacios, siempre al lado del rey. Un rey necesitaba tener un profeta obligatoriamente para conocer cuál era la voluntad de Dios. Algunos reyes en ese tiempo no solamente tenían un profeta, tenían el profeta pagano y también tenían el profeta de Dios. Y algunos de ellos en su momento no les gustaba escuchar al profeta de Dios, sino que escuchaban al profeta pagano. Entonces, por eso el pacto, el número 2 aquí se interpreta como la unión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso el Señor le habla a ellos que necesitaba que ofrecieran 2 sacrificios. Ok, bien. Razones prácticas, disponibilidad. Los corderos eran animales comunes y accesibles en la región. Ustedes recuerdan que cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron con todos sus animales, y durante el camino, todos ellos tenían, todos salieron con animales. Entonces, el Señor le pidió a ellos que ofrecieran sacrificio de cordero porque era fácil y era común para ellos durante toda su estadía en el desierto. Facilidad de sacrificio. Los corderos eran fáciles de sacrificar y preparar para la ofrenda. Bien, ¿qué conexión tenía esto con Cristo? Bien, el Cordero de Dios, Jesucristo, es llamado el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice que se sacrificó por los pecados del mundo. Si alguien lo puede buscar y lo puede leer ahí, por favor. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan, el libro de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1. Amén. Ajá. Juan 1:29 me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos las ofrendas de los 2 corderos, simbolizaban, tenía una conexión con lo que iba a suceder con Jesucristo. Número 2, el sacrificio perfecto. La ofrenda de los corderos prefigura el sacrificio perfecto de Jesucristo. Es decir, aquella unión de esos 2 corderos que el Señor le exigía al pueblo que sacrificaran como ofrenda diaria, esto prefiguraba aquel sacrificio perfecto que iba a llegar a unir los 2 pactos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esta es la gran simbología que tiene con nuestro Señor Jesucristo y la gran conexión con Él. Ahora, hablando de las ofrendas especiales, nosotros pudimos leer que habían unas ofrendas especiales en este capítulo. Número 1, el sábado se ofrecían 2 corderos, macho y un carnero, con ofrenda de grano y libación. Según leemos en el versículo 9, dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación.
Número 2, vimos también ahí lunas nuevas, un novillo, un carnero y 7 corderos con ofrenda de grano y libación. Según lo miramos desde el versículo 11 al versículo 15. Al comienzo de vuestro mes ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de vaca, un cordero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, con ofrenda con cada becerro, si se fija, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro. Y dice el 13, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada becerro en holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, que vamos a hablar más adelante ahora de la ofrenda encendida. Ok, que ya eso también lo hemos visto antes. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada cordero, y la tercera parte de un hin con cada cordero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. O sea, si usted se fija, el sacrificio diario era uno, pero el sacrificio que se ofrecía de manera especial cada mes era otro. Y aquí comprendían inclusive 7 corderos, y con cada uno de ellos tenían que ofrecer algo especial. Entonces, número 3, también miramos las festividades, ofrendas específicas para cada festividad. Y esa parte ya la sabemos, la fiesta de la Pascua, semana de los panes sin levadura, también vimos el Pentecostés, que todo eso está comprendido entre los versículos 16 al 31. Dentro de volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de la ofrenda en holocausto, la ofrenda en holocausto es una ofrenda que de eso es lo que le dije ahorita, que vamos a hablar más adelante y vamos a poder especificar y dar detalles de lo que es la ofrenda en holocausto y la ofrenda en expiación. Porque tengo que, como le dije, posiblemente nos tomemos 2 días solamente hablando de eso. Un día hablar de la expiación y un día hablar del holocausto. Pero cada una de ellas en su simbología, una era para cubrir el pecado y la otra era en adoración. Una se mataba el animal, se sacaba todo y luego se hacía la expiación. El otro, en adoración, había que quemarlo por completo el animal. Y esta era la ofrenda en holocausto. Ok, ¿cuál era el propósito? Era, número 1, mantenía la relación entre Dios e Israel. Si usted analiza y usted preguntaba, ¿y por qué razón el pueblo tenía que ofrecer sacrificio todos los días y aquellas ofrendas especiales, solemnes, que se hacían al mes, 7 corderos, acompañado con cada una de estas cosas para sus libaciones? Era para mantener la relación entre Dios e Israel. Dios siempre le exigió esto al pueblo para que ellos estuvieran pendientes del Dios de ellos, del Dios de ellos. Amén. Demostraban gratitud y adoración. ¿Por qué? Porque usted tenía que tomar un novillo, usted tenía que tomar aquel animal perfecto que quizás usted lo podía criar para luego hacer dinero con él, venderlo, comérselo, etcétera. Pero cuando usted iba y le entregaba lo mejor a Dios, usted estaba demostrando gratitud y también estaba demostrando adoración. No adoraba las cosas materiales, sino más bien que adoraba a Dios. Por eso le entregaba lo mejor. Y el punto número 3, como propósito, era cubrían los pecados del pueblo. Es decir, cuando ellos cometían un pecado, esa ofrenda que ellos daban
le cubría a ellos el pecado. O sea, era una expiación. Si se fija, la expiación no le quitaba el pecado, sino que lo cubría. La ira de Dios se apaciguaba cuando ellos iban y ofrecían el sacrificio. Ese es el gran significado de lo que es la expiación. Por eso el pecado, ellos volvían y pecaban, pero cuando ofrecían el sacrificio, entonces la ira de Dios no venía sobre ellos. Si ustedes recuerdan, cada vez que el pueblo pecaba, para apaciguar la ira, Moisés iba, pedía perdón y ofrecía a Jehová en holocausto, en expiación por el pecado del pueblo. Entonces la ira de Dios se apaciguaba y los que se estaban muriendo dejaban de morir. Así que este era el propósito de los sacrificios. Y es muy importante conocer, porque cuando entendemos por qué yo sacrifico, entonces voy a entender más cuál era el propósito de Dios cuando Él le exigía a ellos que hicieran sacrificio con lo mejor que ellos tenían. Ok, ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe qué es un sacrificio vicario? No, ¿Ah? yo no lo sé. Ok, Yo tampoco lo sé. bien, muy Yo importante. tampoco. Yo tampoco. Ok, bien. Vamos a hablar sobre el sacrificio vicario. El sacrificio vicario realmente es un concepto. Es un concepto teológico que se refiere a la idea de que una persona o entidad asume la culpa y el castigo por los pecados de otra persona o grupo. O sea, cuando se ofrecía un sacrificio, ese animal pagaba el precio, Por lo que otros asumía la culpa primeramente y luego también el castigo. ¿Cuál era el castigo? El castigo era la muerte, a muerte. ¿verdad? Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Inmediatamente el hombre peca, hay una culpa que está sobre él, que lo único que debe de recibir es la muerte. Ahora bien, el concepto del sacrificio vicario se encuentra en la Biblia, aunque usted no va a encontrar la palabra vicario, es decir, usted no lo va a encontrar, pero el concepto se encuentra en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se describe el sacrificio de los animales inocentes para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque estaba el animal que asumía la culpa y luego también tenía que morir para que tú y yo, para que en ese caso ellos pudieran ser perdonados. No solamente llevar el animal, asumió la culpa y ya déjalo vivo. No, tenía que también morir. Por eso era un sacrificio vicario. Ok. ¿Cuál es la importancia que tiene el sacrificio vicario en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo como sacrificio vicario, Jesucristo es considerado el sacrificio vicario perfecto, quien se ofreció a sí mismo para pagar el precio del pecado de la humanidad, número uno. También para la redención, es decir, el sacrificio vicario de Jesucristo nos redime de la esclavitud del pecado y nos restaura a la relación con Dios. El sacrificio vicario de Jesucristo nos justifica ante Dios, declarándonos inocentes y justos. Por eso, Cristo tuvo que cargar con el pecado del hombre, pero también tuvo que morir por el hombre. O sea, por eso fue que su sacrificio fue vicario. Cristo no solamente cargó, también tuvo que morir por toda la humanidad. Y ese es el concepto del sacrificio vicario. Ok, vamos a hablar ahora sobre lo que es la ofrenda encendida, porque también lo vimos ahí. Ofrenda encendida en holocausto es ofrenda quemada. Cuando hablamos de ofrenda encendida, que usted oye ofrenda encendida,
¿verdad? Que lo leímos. Eso quiere decir que la ofrenda fue quemada en su totalidad, en holocausto al Señor. Una ofrenda encendida es un sacrificio en el que se quemaba completamente una víctima del animal, una víctima animal, generalmente un animal sin defecto como ofrenda a Dios. Ahora, esta ofrenda tenía un propósito. El propósito número 1 era expiar el pecado, es decir, cubrir, aplacar la ira de Dios. La ofrenda encendida era un medio de expiar los pecados del pueblo, purificando y reconciliando a los israelitas con Dios. También demostraba gratitud, porque el sacrificio vicario también estaba como una adoración. Dice, la ofrenda encendida también era una forma de demostrar gratitud y adoración a Dios por su misericordia y por su provisión. Es decir, cuando el sumo sacerdote salía y él salía vivo con todas las campanitas moviéndose, el pueblo daba gloria a Dios por un año de renovación y ellos ofrecían una ofrenda en holocausto, ofrenda encendida a Jehová de manera de gratitud por su misericordia. También establece la comunión. Muy importante el tema de la comunión. ¿Por qué? Dice, la ofrenda encendida simbolizaba la comunión entre Dios y su pueblo, recordando la alianza entre ellos. Usted sabe bien que la comunión es lo que a Dios más le agrada del pueblo. Dios siempre ha querido tener comunión con el pueblo. Entonces, cuando se ofrecía una ofrenda encendida y el olor subía, es verdad, el humo subía como olor grato a Jehová, no era que Dios olía el humo, sino más bien que era un simbolismo para ellos, como así subía el humo encendido, ¿verdad? Y si el Señor recibía la ofrenda, esto era como una ofrenda agradable delante del Señor. El fuego representa la purificación y la santidad. O sea, cuando el holocausto era encendido, esto daba una representación de purificación, porque el fuego purifica, ¿verdad? Y también simbolizaba la santidad de Dios. El humo subía al cielo, simbolizando la oración y la alianza del pueblo. Es decir, cuando todo esto subía al cielo, era simplemente una simbología. Víctima del animal. La víctima animal representaba el sacrificio y la entrega de la vida. Cuando se ponía en el fuego y era consumido total, esto representaba que el animal había entregado su vida por esas personas que habían pecado. Ok, habían tipos de ofrendas, de la ofrenda encendida. Si nosotros podemos mirar, habían ofrendas diarias. Se ofrecían 2 corderos sin defecto cada mañana y tarde. Solo vimos del 1 al 8. También en las ofrendas festivas se ofrecían ofrendas especiales durante las festividades y celebraciones. Dígase la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las fiestas de la semana, cuando llegaba el día de Pentecostes, todo esto se ofrecían ahí. Ofrenda voluntaria. Se ofrecían ofrendas voluntarias para expresar gratitud y pedir perdón. Esa era la ofrenda de paz. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de eso, que habían 3 tipos de ofrenda de paz. Y ellos también la ofrecían. Ahí se ofrecían las ofrendas encendidas en holocausto. ¿Qué conexión tiene esto con Jesucristo? La ofrenda encendida prefiguraba el sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien ofreció a sí mismo como ofrenda perfecta y completa por los pecados de la humanidad. Según Hebreo del 1:18, eso explica rotundamente todo. Y voy a pedirle a alguien que me lo pueda buscar cuando yo termine de leer esto, porque ya terminamos, ya después de esto le voy a hacer las preguntas. Dice, en resumen,
La ofrenda encendida era un sacrificio simbólico que simbolizaba la expiación de pecados, la gratitud y la comunión entre Dios y su pueblo, y prefiguraba el sacrificio perfecto de Jesucristo. Si alguien puede leerlo, lo tengo ahí en la pantalla. Si no lo tiene, Amén. amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Wow. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cómo? ¿Que nunca qué? Pueden quitar los pecados. Ok. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Amén. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, mi hermano. La ofrenda encendida era un sacrificio que simbolizaba la expiación de pecado, la gratitud, la comunión entre Dios y su pueblo, y prefiguraba ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Como dice ahí, al Señor no le agradaban estos sacrificios que hacían todos los días y los sacerdotes y sumo sacerdote todos los días haciendo expiación y haciendo expiación. Mas sin embargo, apareció el sacrificio perfecto. Amén. El sacrificio de Jesucristo que nos libró a nosotros, amados, de estar dependiendo siempre de un hombre, dependiendo de lo que diga. Si el hombre sale bien, estamos bien. Si salió mal, pues estamos mal. Imagínense todos los años que los sacerdotes estaban mal delante de Dios. Así mismo estábamos nosotros, todo el pueblo estaba mal. Pero con el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, que el Señor le hizo un cuerpo. Oye, le hizo un cuerpo, y cuando el cuerpo vino, Él de manera perfecta entonces se ofrece Él mismo como sacrificio, haciendo Él el sacrificio vicario, cargando el pecado de nosotros, y luego de cargar con ese pecado, entonces también lo ofreció al Padre y pagó el precio. Eliminó la muerte, amado, porque la muerte, escuche, antes de Jesucristo tenía el imperio, pero cuando Cristo muere,
Él resucita quitándole el imperio a la muerte y diciendo ahora que todo lo que crean en Él, entonces tienen vida eterna a través de su muerte, a través de su resurrección. Y por eso Él es nuestro Señor. Por eso Cristo Jesús es nuestro Señor. Por eso el Padre dice que lo sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, oiga eso, imagínese usted cuántas ofrendas se ofrecieron desde el tiempo que se instituyó los sacrificios. Cuando Cristo llega, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los sacrificios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ahora el hombre no necesita que el otro le diga, el Señor le ha puesto las leyes en el corazón de todos los hombres. El que peca, peca porque quiere, pero no porque Dios no se lo hace saber. Las leyes están establecidas en el corazón del hombre y dice, y en sus mentes la escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando el hombre pide perdón, ya no, el Señor no dice de que no, el año que viene, ahora voy a esperar que entre el sumo sacerdote. No, Él dice, no me acordaré más de sus pecados ni de sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, oiga esto, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, el sacrificio que Cristo hizo fue más que suficiente. Él es la ofrenda perfecta. De lo que trata este capítulo es sobre las ofrendas. Cristo Jesús fue la ofrenda perfecta. Amén. Amén. Tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas que están ahí, que la voy a hacer. Antes veo una mano levantada de la hermana Karina. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. No, era siguiéndote en el último punto que acaba de decir, que estos sacerdotes se apoyaban en algo, que para poder hacer una ofrenda se apoyaban en algo. Entonces vino Jesús y recogió todo, nos lavó con sus sangres y somos libres, ¿verdad? Amén. Entonces, poniendo este punto en nuestro país, el 21 de enero, hacen todavía estas cosas en la Iglesia Católica, porque cuando van a Higüey, llevan ofrendas de animales para dejarla ahí en la iglesia. Entonces, todavía estas personas no son liberadas de esta bendición que Jesús nos ha dejado. Y este capítulo nos manda a que nosotros podamos seguir hablando de la maravilla del amor que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Así como ayer le estaban a nosotros, también podemos sacarlos a ellos que vengan a la luz. Amén. Amén. Así es. Así es. Gracias, mi amada, por ese aporte. Voy a hacer Amén. algunas preguntas conforme a lo que hemos venido hablando. Son preguntas que son fáciles. La número 1 dice, ¿cuál es el tema principal de Números capítulo 28? Las ofrendas diarias. Amén. Las ofrendas, sí. Las ofrendas diarias y especiales para el tabernáculo. Muy bien. Excelente. Segunda pregunta. ¿Por qué se ofrecían estas ofrendas? Las diarias. ¿Por qué se ofrecían? Para la expiación del pecado. Amén. Para cubrir el pecado. Amén. ¿Quién más?
Bien, las ofrendas se ofrecían para mantener la relación entre Dios e Israel, demostrar gratitud y cubrir los pecados. Muy bien, excelente. ¿Cuántos corderos se ofrecían diariamente? Se Dos. prendí dos corderos. Excelente. Ok, Dos. 2 corderos de 1 año y sin defecto. Ujú. Hay otra pregunta que yo no la puse, pero la voy a hacer ahora. ¿Cuántos se ofrecían al mes? 7, 7 corderos. 7 Amén. corderos. Eso, wow. Espérese, ¿cómo Tan así 7 duro, corderos? tan Pero duro. ellos no tenían todos los sábados, espérese. Lee, Raiza, lee, No, lee. ya está bien, yo leo, No, pero no, para no. La por el primera tiempo. pregunta, Raiza, no te preocupes. La primera pregunta era ¿cuántos corderos se ofrecían diariamente? Dos. 2, ¿verdad? Entonces, después le hizo una pregunta que dice ¿cuántos corderos se ofrecían al mes? O sea, en el mes. Ellos esperaban, cada mes había también un sacrificio que ellos hacían. Sí. Ok, entonces ese día los hermanos respondieron bien, que está ahí en el texto, se ofrecían 7 corderos. Eso, ellos esperaban un sábado de ese mes para ofrecer 7 corderos. Y hacerlo. Es decir, Exacto. Y ahí no estamos contando Los los diarios. corderos, los diarios, no. No, Ahí no. solamente Esa el era una que- ofrenda el que- especial. Esa era la ofrenda especial. Ok, amén. Ok. Bien. Ok. ¿Cuándo se ofrecían estos corderos? Ujú. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ofrecían? ¿Cuáles? Los diarios. Sí. En la mañana En la y en mañana y la otro En la tarde. mañana. Ok. Amén. Se ofrecían a sí mismos en la mañana y se ofrecían en la tarde. Pero ¿y por qué es que yo tengo el sábado tan impregnado en la cabeza? Ok. Ahora viene una pregunta si usted quería saber lo del sábado. ¿Qué ofrenda se hacía el sábado? 2 corderos de 1 año sin defecto. Ok. ¿Quién más? Responda ahí, Raiza. Mm-mm. Oh, pero no tenía el sábado. No, porque es que yo... Diga, Karina. Ah, la mano estaba levantada, era. Ok. Lo que comencé primero. Ah, ok. Sí, así mismo eran 2 corderos, 1 carnero, ofrendas de grano y libaciones. Eso era lo que se hacían. Dice, ¿qué ofrendas se hacían en el sábado? El día sábado se tenía que ofrecer 2 corderos machos, 1 carnero, ofrendas de grano y libaciones. Ustedes saben lo que son las libaciones, ¿verdad? Amén. El vino y el aceite. Muy bien. Excelente. Pasión es la acción de derramar vino. Amén. Excelente. Muy bien. Ok. ¿Qué ofrenda se hacían en lunas nuevas? Luna nueva. Ay, mi madre, no se me olvidó a mí ya. Ay, padre. Está bien. 1 novillo, 1 carnero y 7 corderos con ofrenda de granos y libaciones. Pero, ¿y eso dónde aparecen en el texto? Porque no lo vi. Del Eso está, nuevo eso está lo- más fácil. Eso es- Lo pasamos. En el El 14. séptimo, ok, dice el 32, el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 7 libaciones. ¿El 32 de octavo- cuál, hermano? eh, ¿Qué está eh, ¿De leyendo? cuál? Porque ese capítulo que estamos espérese. leyendo nada más tiene 31. No, espérese, fue que me fui me fui Al Éxodo. No fue al Éxodo, al ¿cierto? 29, no, fue que me fui al 29. Ah, ok. Fue que me fui al 29, espérese. Ok, su libación el séptimo día, la tendréis. Además, el día de la primicia ofreceréis a Jehová, tendréis. Ya se me fue el tiempo. Ok, yo se lo paso ahora. Déjeme terminarle con esto para no.
¿Por qué era importante ofrecer ofrendas en el Antiguo Testamento? Esto ya es una pregunta teológica. Es decir, en base a todo lo que hemos hablado, que usted pueda responder. Bueno, ¿Por siervo, qué? puedo. Sí, claro. ¿Por qué era importante ofrecer ofrendas en el Antiguo Testamento? Porque en ese entonces, esa era la única, bueno, teológicamente no sé cómo formularlo, pero yo lo voy a decir en mis palabras, ¿no? Eso es. Porque no había otra manera, o sea, esa fue la manera que Dios lo estableció en ese entonces para poder cubrir el pecado, para poder apaciguar la ira de Jehová. Y aún, o sea, Cristo no había venido en ese entonces para expiar el pecado perfectamente, tal cual como Él lo hizo. Ok. Bien, yo diría también que esa fue la ofrenda que Jehová quería que hagan. Entonces, si nuestro Dios dejó esa ofrenda, y le habló a ellos, le habló a Moisés de que le hable a los hijos de Israel que hagan estas ofrendas. Yo pienso que hoy en día nos está dejando una enseñanza de que podamos nosotros seguir adorando al Señor de manera de como Él nos está enseñando. Que lo busquemos en oración, que lo busquemos en ayuno, que le demos el primer lugar a Él para Él seguir dándonos la fuerza de entender que como en pasado había tantas oscuridad, digamos, había tantas cosas que lo que venía era confusiones. Entonces, hoy en día, como Cristo dio su sangre para nosotros, para quitarnos nuestro pecado, entonces nosotros tenemos que seguir hoy la luz que nos ha dejado. Yo entiendo eso. Amén. Mi hermano, era Ok. importante también porque era una forma de agradecer a Dios y recordar, de ser recordado y serle pues exaltado y de servirle, no sé. Amén. Muy bien, muy bien. Amén. Recuerda. Una forma en que el hombre reconociera sus pecados ante Dios, una forma en que el hombre pudiera arrepentirse de sus pecados, por eso era que llevaba las ofrendas al altar. Amén. Excelente. Muy bien. Bien. La pregunta es, ¿por qué era importante para ofrecer las ofrendas en el Antiguo Testamento? Era para expiar los pecados, demostrar gratitud y mantener la relación con Dios. Pero como mismo le digo, son preguntas teológicas, así que todos los conceptos que ustedes dieron está muy bien. Ok. ¿Cómo se relaciona este capítulo con la obra de Jesucristo? Creo que hablamos mucho sobre eso. Sí. Creo que déjame ver, esta es la última pregunta. Sí. No, ok, faltan dos y ahí terminamos. Luego le voy a dar el texto donde habla de la luna nueva. Exacto. ¿Cómo se relaciona este capítulo con la obra de Jesucristo? ¿Cómo así con la obra de Jesucristo, mi hermano? Ok, O sea, este capítulo trata sobre las ofrendas diarias, la ofrenda mensual, ¿verdad? Y las ofrendas de las fiestas solemnes. Ahora bien, ¿cómo se relaciona este capítulo con la obra que hizo Jesucristo? Siervo. Él se cumplió es todo. es una pregunta bastante amplia Claro. y está dividida. O sea, Ellos hacían muchos rituales diferentes y muchos tipos de sacrificios, pero en Jesucristo fue un solo. Se Exacto, cumplió todo en él. recuérdense que nosotros leímos el capítulo que leyó el hermano, el capítulo 11 de creo que fue el capítulo 10, exacto.
En sus últimos versículos, recuerden que ahí él habla, ese capítulo habla de manera detallada que antes se ofrecían sacrificios todos los días. Sí. Ellos decían que ellos ofrecían, él decía, ofrecía ofrendas diarias y a ti no te agradaba eso, mas sin embargo, me creaste un cuerpo para que entonces yo fuera aquel sacrificio que posteriormente le agradó al Padre. Entonces, Y la creo, razón, y creo, siervo, también que ahí como que el siervo leyó como que decía que a pesar de todo en ese entonces no era, que no podía como perdonar esos pecados, pero lo que hizo Jesús fue perfecto. ¿No fue algo así? exactamente. Es que es lo que cubría, pero en Jesús se perdona todo nuestro pecado. Ahí simplemente en ese tiempo lo que era como que se cubría, pero no se borraban realmente. Entonces, Exacto. exacto. Ujú. Entonces, miramos que las ofrendas, aquí le traigo la respuesta, las ofrendas prefiguraban la expiación realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, cuando nosotros mirábamos todas esas ofrendas que ellos hacían, todo eso era una antesala, era un aviso de que Cristo Jesús iba a aparecer para ofrecer un sacrificio en adoración, en holocausto, como gratitud y en expiación. Ahora, creo que esta es la última. ¿Cómo podemos aplicar el principio de gratitud en nuestra vida diaria? Recordando que ellos, cuando iban a ofrecer sacrificio, el sacrificio tenía un propósito: pedir perdón, ¿verdad? Agradarle a Dios, aplacar la ira de Dios, hacer expiación. La pregunta que hacemos ahora: ¿cómo podemos aplicar el principio de gratitud en nuestra vida diaria? En santidad, Jehová. Santidad. Amén. Amén. ¿Alguien más? En obediencia, hermano. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que teniendo una comunión directa con Dios a través de la oración y en esa oración manifestar nuestra gratitud, reconocer nuestros pecados Amén. y, y buscarlo en espíritu y verdad. Amén. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera acompañar a nuestro hermano? Eso es algo que usted lo puede decir en base a lo que usted sabe ya, mi amado. Bueno, yo pienso también que de qué manera podemos, bueno, pues honrando a Dios, sus estatutos, a Jehová, Mm, reconociendo que Jehová, que por Él somos, somos redimidos, somos perdonados delante del Padre, y reconociendo que Él es nuestro abogado, Él es el que va, Él es el que lleva todo al Padre, por Él es todo, o sea, a Él le debemos todo, por ende debemos honrarlo, Amén. amarlo ante todo. Amén. Muy bien. Creo que todo lo que han dicho es así. ¿Cómo podemos aplicar ese principio de gratitud en mi vida diaria? Yo lo puedo hacer a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, que es adorando a Dios, porque la adoración tiene que ver con la obediencia. Y si Él me dice a mí que yo tengo que leer y meditar en su palabra, pues cuando yo la leo, yo estoy adorando a Dios. Y en el servicio a todo lo que Dios me envía, eso yo voy y lo hago. Y yo le estoy demostrando gratitud al Señor. Ahora, Hermano, yo pienso que cambiaría un poquito en cuanto al Antiguo Testamento, obviamente, porque era por sacrificios, pero ahorita de nada nos vale hacer sacrificios si no hay santidad. Entonces, la primordial sería ahí la santidad, ¿verdad, hermano? amén, muy bien. Excelente, ese punto que usted dice está excelente, muy bien. Ahora, la pregunta que estoy haciendo es que cómo podemos aplicar el principio de gratitud, cómo yo aplico
ese principio en mi vida diaria. Ya no tiene nada que ver ni siquiera con lo que leí ni nada de eso, sino yo, cómo yo le digo al Señor, Señor, yo te agradezco, cómo yo le muestro al Señor diariamente que yo lo amo, que Él es lo mejor para mí, cómo yo lo hago. Como mismo usted decía, con la santidad, a través de la obediencia, ¿verdad? A O sea, través, Dios habla, a Dios. Dios. Amén. Entonces, Amén. hubo una pregunta que se quedó aquí que me hicieron la pregunta, déjeme buscarla. ¿Cuál fue que tenía que ver con la luna nueva? ¿Verdad? Tenía que ver con la luna nueva, ¿verdad? Que me preguntaron que dónde estaba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, dice, déjame ver cuál era, cuándo se ofrecían estos corderos, qué ofrendas hacían los sábados, 2 corderos, ofrendas y libaciones, déjame ver, qué ofrendas se hacían en luna nueva. Ok, aquí, qué ofrendas se hacían en luna nueva. Busque el capítulo 28 del mismo que estamos leyendo, el versículo 10. Perdón, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Y Léalo, por favor. al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda de cada carnero, y Ah, 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. amén. Cuando dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis holocausto a Jehová, 2 becerros de vacada. Al comienzo de vuestros meses, eso es luna nueva. ¿Por qué? La luna nueva era el comienzo. Recordamos que el calendario hebreo se regía por el sistema lunar. Entonces, cuando hablamos de luna nueva, estamos hablando del comienzo de cada mes. Esto era luna nueva para los hebreos. Amén. Amén. Lo que pasa es, maestro, que nos confundió ahí en la luna nueva. Como no leímos luna nueva, Sí, entonces ahí era que estaba un poquito la confusión, ¿me entiendes? exactamente. Lo que pasa es que no le di la explicación, ahí en la parte de arriba, se me olvidó ponerla, pero así es. Ah, Cuando hablamos del comienzo de cada mes, para los hebreos esto es luna nueva, porque el primer día o el primer comienzo de cada mes para ellos, esto era luna nueva según el calendario hebreo. Amén. Cada vez que ok, usted vea, amén. cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento que el Señor le habla a ellos al comienzo de cada mes, ellos le están hablando es de luna nueva. Bien, mis amados, pues hemos terminado. Si alguien tiene ahora, encima de lo que hemos dicho, algún aporte o tiene alguna pregunta, este es el momento.